Nuestra invitada especial de hoy nació en Madrid. La pequeña de 4 hermanos descubrió el amor por la lectura de muy niña, pero no se lanzó a escribir hasta que tuvo 40 años. En ese largo paréntesis se casó, tuvo 2 hijos y se licenció en Derecho y en Geografía e Historia. En 2004 escribió su primera novela titulada El Gran Arcano, que se publicó en 2006. Más tarde llegarían La Brisa de Oriente, El Alma de las Piedras, que tuvo un gran éxito entre los lectores y se publicaron 5 ediciones, y Las Tres Heridas. Este año ha publicado la última, La Sonata del Silencio, con la editorial Planeta. Esta mañana nos acompaña la escritora Paloma Sánchez Garnica. Paloma, buenos días. Buenos días, bienvenida a nuestro programa que también es tuyo, ya lo sé. Sí, soy escuchante de hace mucho tiempo. Pero tú naciste en el barrio madrileño de Chamberí. Sí. ¿Te criaste en Zaragoza? Sí, desde los 4 años. Veraneaste en Santander, luego en Salou. Durante un tiempo pasaste parte del verano en Navalcarnero, el pueblo de tus abuelos. Tu marido vivía en Móstoles. La pregunta es, ¿qué haces en Málaga y más concretamente en Marbella? Pues desde siempre mi marido y yo teníamos la intención de, cuando fuéramos mayores venirnos al mar. El mar es... ¿Y ya sois mayores? ¿Quién lo ha dicho? Tuvimos la oportunidad, con esto de la expansión de las cajas, tuvimos la oportunidad de venirnos para acá. Mi marido trabajaba en una caja de ahorros y bueno, nos dieron la oportunidad de venirnos concretamente a Marbella. Y llevamos 8 años viviendo en Marbella y la verdad es que es un privilegio, es un privilegio. Lo creo. Bueno, el 29 de abril, hace solo unos meses, salió a la venta tu última novela, La Sonata del Silencio, que contiene muy poco silencio, hay muchas palabras, son casi 900 páginas, 888. Tú no escribes historias cortas en general, pero cada libro tiene más páginas que el anterior. O sea, me temo que el siguiente tendrás que distribuirlo en 2 volúmenes, porque acarrear esto... Sí. Esto equivale a hacer pesas en el gimnasio. Lo sé, y además me lo recrimina el primero mi marido y mi editora, Puriplaza, también me dice que tienes que terminar, pero no mando yo en las historias. Cuando empiezo a escribir me dejo llevar y son los personajes los que determinan cuándo, cómo y la forma de concluir su propia historia. Paloma, tú nos llevas con este libro a los años de la posguerra. Una época que parece que está de moda, gracias a series de televisión muy exitosas. ¿Por qué quisiste ir a esta época? Pues yo puedo decirte que escribo para aprender. A lo largo de todas mis otras novelas siempre he escrito con la intención de aprender porque leo mucho, soy una lectora muy ávida y sí que es cierto que escribir me ayuda a ordenar todo aquello que leo, a comprender y a entender mejor. Pero esta novela concretamente la escribí como una especie de conjuro para invocar la fortuna o el privilegio de nacer en el mundo en el que he nacido y en el momento en el que he nacido. Sí. Porque yo pertenezco a una generación en la que hemos evolucionado con un tiempo que arrancaba o que venía, porque yo también he conocido los colotazos que hubo a partir de los años 40, a partir de terminar la guerra. Esos años 40 que fueron muy oscuros, muy grises, de mucho silencio, de mucho miedo, de callar mucha gente. Y con la escritura te pones un poco en la piel del otro, en la piel de otras, de cómo vivieron esa gente. Y me interesaba mucho, después de escribir Las Tres Heridas, en la que me puse un poco en la situación, es muy difícil ponerse, pero en la piel de los que tuvieron que sufrir esa guerra, me quise poner y quise aprender un poco más de esta época muy oscura que fue el origen de todo lo que luego hemos vivido a lo largo de la dictadura, incluso bien entrada la democracia, porque las leyes fueron cambiando a partir de finales de los 70, a principios de los 80, pero la mentalidad, eso la te iba a decir, conciencia... cambian las leyes, pero la mentalidad... Tardó mucho. ¿Tú alguna vez has dicho, por ejemplo, que tu madre era más machista que tu padre? Siempre. El machismo se ha mantenido por las madres y por las abuelas. Estoy leyendo, porque es un libro también más gordo que el mío, El segundo sexo de Madame Bovary, de Simone de Beauvoir. Y
ella dice que a las mujeres se nos hace, no se nace, se nos hace, y es cierto. Todos recordamos, los que ya tenemos una edad, aquello de estar sentado en la mesa y decir, hija, niña, vete a por el agua para tu hermano, cuelga el traje a tu hermano, o haz la cama, hay que limpiar tu habitación, pero a los hermanos nunca. Esa mentalidad la han mantenido las madres, porque eran las que además se ocupaban bien las leyes y sobre todo el servicio social y aquellas cosas que empezaron en aquello, que volvieron, retrocedimos yo creo que más de medio siglo en cuanto a las leyes y en cuanto a la mentalidad a finales del siglo XIX, principios del XX. En esta novela se ve muy bien eso, porque hay momentos en que te indignas. O sea, tú estás leyendo y dices, no puede ser que la mujer asuma de esta manera una condición que no le corresponde, pero efectivamente, no hace tantos años la mujer tenía que estar siempre bajo la tutela de un hombre, ya fuera su padre, ya fuera su marido. Ahora nos parece ciencia ficción, ¿no? Pero eso de que una mujer no pudiera escoger una profesión ni ejercerla, que no pudiera comprar bienes inmuebles ni abrir una cuenta bancaria. O sea, estas cosas. Pero esto ha sido qué suerte hemos tenido, sí, tiene razón, de ser de una generación posterior. De una generación, pero además que yo tengo 52 años y tengo memoria de eso. No en mí, pero sí en las generaciones que van por delante de nosotros, que fueron un poco las que rompieron, pero esto se mantuvo, la licencia marital famosa se mantuvo hasta después de la muerte de Franco, se aprobó, se quitó, hubo algunos cambios, pero con la reforma del Código Civil del 75 y no se aplicó, no se quitó hasta el 76. La licencia marital suponía que una mujer cuando se casaba pasaba a ser una incapacitada, pasaba a ser una menor de edad, porque absolutamente dependía de su marido para todo. Él era el dueño y señor de todo, de los bienes, incluso de los bienes de la propia mujer. Para poder disponer de ellos, para poder vender, alquilar o disponer de ellos, tenía que estar autorizada por su marido. Para aceptar una herencia propia tenía que ser tener la firma de su marido. Para un contrato de trabajo necesitaba el consentimiento de su marido. Por supuesto, su marido se podía negar. Incluso hubo una época, al principio, en los años 40, creo que fue hasta la ley del 61, en la que el marido podía pedir que se le pagase a él el sueldo de la mujer. Es decir, y esto es, las cosas que se cuentan en los años 40 luego se mantuvieron en leyes y sobre todo en conciencia, en mentalidad. Bueno, y en el refranero, Paloma, hay refranes que tú citas algunos en la novela, en boca de algún personaje, que son tremendos. Yo los he oído. Algo así como a la mujer y a la burra todos los días una zurra. Cosas así, ¿no? Que dices, por el amor de Dios. Cojera de perro y enfermedad de mujer no hay que tener, o no hay que tener. Pero eso se ha oído hasta hace 10, 15 años. La situación hemos empezado a revertirla a partir de hace muy poquito tiempo. Lo que pasa es que tendemos a olvidarlo y tendemos a pensar que eso es, como has dicho tú, ciencia ficción o algo de un pasado muy remoto. Y no lo es, pero no. Tú lo decías, la mujer se casa, es que a las mujeres se las educaba para el matrimonio, porque la alternativa era o el convento o la soltería, que era algo terrible, socialmente muy mal visto, ¿no? Sí, porque la mujer cumplía la mayoría de edad como el hombre a los 21 años, solteras. Pero una mujer soltera hasta los 25 años no podía dejar el hogar paterno. Y a los 25 años adquiría una especie de emancipación mal vista siempre, porque se le consideraba la solterona y todos recordamos eso de la solterona. Pero es que a la mujer enseguida dejaba la escuela y las niñas, las jóvenes, las jovencitas intentaban buscar un buen marido, un buen partido. Un buen partido. O sea, el amor era algo secundario. Pero hay que ponernos en esa mentalidad, Pepa, porque el hecho de casarse con un buen hombre, con una buena posición social, con una buena situación, dependía su vida, pasaban a depender su destino del destino del marido. Ellas no valían, dejaban de valer, por muy inteligentes que fueran, por muy emprendedoras que fueran, por muchas ideas que tuvieran, quedaban anuladas en el momento en que decían el sí quiero. Se acabó, ahí eras la mujer de, la señora de, y se olvidaba el resto. Entonces, era una situación complicada, pero que tenemos que tenerla en cuenta, porque hemos conseguido muchas cosas
y sobre todo las generaciones nuevas se creen, o yo creo que piensan que ha sido que esto ha sido así siempre, ¿no? Siempre, sí, que viene en el ADN y las cosas no son así. Bueno, estamos hablando con Paloma Sánchez Garnica sobre su última novela, La sonata del silencio, editada por Planeta, que refleja muy bien la situación de las mujeres en esa época, ¿no?, de la posguerra y unos años más tarde. Esta novela podría llamarse, parafraseando a Agüero Vallejo, Historia de una escalera, porque casi todos los protagonistas viven en el mismo portal, en la misma casa, ¿no? Sí, bueno... es un microcosmos el que hay ahí. Sí, porque a pesar de que está ambientada en Madrid, pero al fin y al cabo es eso, la historia de los vecinos, la historia de lo que ocurre puertas adentro y lo que se ve a través de las mirillas, ¿no? Y entonces, pues ahí están las murmuraciones, la presión social, el no hacer las cosas o sentirse condicionado por el qué dirán, que ahora parece que nos extraña eso, pero antes eran las murmuraciones del vecindario y ahora los tenemos pues en las redes sociales. Iba a decir, no te creas, sigue funcionando en otra dimensión. Funciona de otra dimensión y además con mucha más expansión, pero sí que es verdad que en esa época se condicionaba mucho el vecindario, o sea, la del tercero, la del cuarto, dónde va, cómo va, miraban por cómo sale. Sí, sale muy... ¿Quién la trae a casa? Todo. Bueno, en esta escalera, yo decía, es un microcosmos porque hay personajes pues acomodados, personas que viven de forma desahogada y también hay personas que tienen dificultades incluso para comer, ¿no? Aunque, curiosamente, hay personajes que parece que lo tienen casi todo, pero les falta lo más importante o lo que más desearían. Sí, siempre ocurre. Lo habéis dicho antes con respecto de la paz y del encontrar la felicidad. Siempre ocurre que hay, en esta historia sobre todo, hay personajes que teniéndolo todo, aparentemente, el poder, el dinero, les falta lo más importante que es el amor o el amor correspondido. Y bueno, pues los personajes, todos los personajes en general, de una manera u otra, buscan su lugar en el mundo, como siempre, y buscan su cuota de felicidad y buscan el amar y ser amados. Y las carencias de unos y otros es lo que he intentado reflejar, o los deseos, los miedos, las pasiones, es lo que he intentado reflejar en los personajes. Marta, que yo diría que es la gran protagonista de esta novela, se repite todos los días una pregunta, al menos en la primera parte de la novela, que dice: ¿cómo he podido llegar a esto, ¿no? Es el ejemplo de las personas que han tenido una posición y que por esos azares de la vida que no puedes controlar, pues se ven en un mundo que no es el que conocieron, ¿no? Claro, Marta es una mujer que lo ha tenido todo, ha nacido en una clase social alta, es inteligente, tiene idiomas, estamos hablando de principios del siglo, tiene un sueño al que renuncia por amor y luego se ve de repente, pues después de la guerra, cuando está a punto de conseguir recuperar esa vida que la guerra le arranca a ella y a su familia, por una lealtad mal entendida de su marido hacia su amigo del alma, que estas amistades de los hombres que son capaces de pasar por encima de cualquier cosa, incluso de su familia, por mantener una lealtad, como digo, mal entendida, pues se ve arrojado a él y a su familia, a Marta y a su hija, a un estado miserable, de penuria, que apenas pueden llegar les pasan hambre, pasan muchas penurias y sobre todo mucha humillación social, ¿no? Y ella se rebela ante eso e intenta huir, pero no puede. No puede porque no le dejan las leyes, no le deja la situación, es una mujer casada y no le deja la presión social. Pero bueno, hay... Ella se rebela a pesar de que la abnegación funcionaba muy bien. Esa cosa de unas veces se gana, otras se pierde y a nosotros nos ha tocado perder y ahí se quedaban, ¿no? Ella hay un momento en el que se revela. Marta y Antonio, su marido, se resisten a aceptar la ayuda de personas que les han hecho daño y luchan a toda costa por mantener la dignidad. Yo te pregunto, ¿dónde acaba la dignidad y empieza el orgullo? Es complicado porque, como te he dicho, en el afán de conseguir esa cuota de felicidad se pueden adoptar una serie de decisiones que supongan el arrastrar la dignidad de uno mismo por el suelo, en ese afán de conseguir el sueño, en ese afán de conseguir lo que nosotros creemos que es nuestro lugar en el mundo, pues al final supone eso, arrastrarte por el suelo y perder tu dignidad
y tu orgullo. Yo creo que Marta le ocurre un poco eso, ¿no? Marta es una mujer que lucha por salir del lodazal en el que se ve metida, además injustamente, porque ella no tiene nada que ver con eso, pero y además se ve un poco obligada a estar pidiendo y solicitando y reclamando al causante de sus males, que es Rafael Figueroa, ¿no? Que además pues tiene ahí hay una tensión de deseos y de pasiones tremenda y ella quiere salir de ahí. Claro, casi todos los personajes esconden secretos, ¿eh? Todos Como guardan todos. una historia inconfesable. Bueno, hay un personaje que conoce muchos de esos secretos por su condición de sacerdote, ¿no? Y de amigo, pero que, en fin, que están todos ahí, ese secreto, esa tensión latente que tú decías. ¿Los favores se devuelven o se pagan, Paloma? Pues según cómo sean los favores, pero yo creo que hay algunas veces que se pagan y cuando se pagan son muy dolorosos. Suelen ser muy dolorosos y muy amargos. ¿Y con las traiciones qué se hace? ¿Se pagan también? Con las traiciones, yo creo que las traiciones se vuelven incluso con el que traiciona. Es más complicado para el que traiciona que para el traicionado, porque a veces el traicionado, como se ve en el libro, muchas veces no sabe que ha sido traicionado, ¿no? Bueno, la novela refleja también la hipocresía, lo estábamos comentando, la hipocresía social que imperaba en esa época, ¿no? Esa frase de una mujer no solo debe ser decente, tiene que parecerlo. Bueno, estaba ahí. Y la murmuración que antes comentábamos, el daño que se puede hacer juzgando a alguien a la ligera. Aunque hay cosas que... Eso ha cambiado un poco, pero hay cosas que no cambian nunca. Les voy a leer a ustedes un párrafo de algo que le dice Antonio, el protagonista, a su mujer, a Marta. Dice: siempre resulta más ventajoso el extraperlo, especular, incluso con la muerte y la vida. El que tiene vive, el que no se muere. En los últimos tiempos en este país el que no corre vuela. Se ha perdido la moral y el que pretende ser honrado se revienta de hambre o de calentura. Nadie respeta nada. Si uno puede meter la mano en el saco, la mete hasta el fondo y sale corriendo en pos del propio beneficio. Estamos en una jungla y únicamente sobrevivirán quienes tengan más resistencia a la mugre moral y sean capaces de soportar la ferocidad humana. A mí es que me suena esto, me suena como actual. Muy actual. ¿No les suena a ustedes una cosa, pues, en fin? Tal vez sea sí, pero yo creo la deformación de mi vida, de lo que es el ambiente actual, pero sí que es cierto que siempre ha habido eso, no es solamente... Y en los años 40, en los momentos de mayor, ahora la crisis o de mayor presión social, eso sale más, emerge más, esos sentimientos de querer sacar más de lo que tienes o las posibilidades que tienes, el extraperlo, traficar con la penuria de los demás, ¿no? Habéis hablado en la tertulia de estas cosas y yo creo que es una repetición, no aprendemos. Pues no aprendemos. Otro asunto que está presente en la novela es el sentimiento de culpa. Siempre. ¿Cómo nos amarga la vida, verdad? Es lo que te he dicho antes. La traición al final se remueve con ese sentimiento de culpa. Además la culpabilidad sabiendo que estás haciendo mucho daño y a pesar de todo te vencen el deseo, te vencen la pasión por tener lo que no tienes, por alcanzar lo que no tienes, incluso haciendo daño a aquello o a aquella persona que quieres llegar a tener, ¿no? Porque no se puede obligar a nadie a querer, no se puede obligar a nadie a amar. Y a veces en ese sentido perdemos el norte en busca de algo que es imposible en cuanto a los sentimientos. Decíamos que esta última novela de Paloma, lo decía ella, es una novela sobre la amistad, efectivamente, la amistad entre Antonio y Rafael, una amistad posiblemente, como tú dices, malentendida. ¿Pero hay amistad perfecta? Yo no lo sé, yo creo que no, porque no somos perfectos, entonces la amistad perfecta no creo que exista. Pero yo sí que creo que, y sobre todo en esta época, en la época en la que habla el libro, los años 40, en el que pues eso, hablamos del machismo, de una posición del hombre distinta, muy distinta a la de la mujer, la amistad entre los hombres es muy distinta a la que hemos tenido las mujeres. Y me explico, porque los hombres entre sí son capaces de ser leales
o de mantener una lealtad hacia el otro, incluso a costa de su propia mujer, de su propia familia, de su propia vida. Sin embargo, las mujeres tenemos otras prioridades. O sea, yo tengo una amistad con una mujer y yo, si le tengo que decir no puedo hacer esto porque podría hacer daño o porque podría perjudicar a mi familia, tenemos otras prioridades, o por lo menos hemos tenido. No sé si con estos cambios sociales que estamos teniendo últimamente va cambiando también la mentalidad social, que yo creo que sí un poco, pero sobre todo en los años 40, en este ambiente de el hombre es y la mujer es en base a lo que es el hombre, pues yo creo que también influye en la amistad. Oye, ¿y cómo crees que cambia la amistad con los años? Pues igual que cambia la persona y evoluciona la persona. Lo que pasa que si te va bien la amistad, la llevas bien, y si te va mal o tienes algo que tu amigo tiene o quieres algo que tu amigo tiene y lo deseas con pasión, te puede cegar un poco esa necesidad de tener, de poseer lo que es el otro, Entonces, depende un poco de la vida de cada uno, de la parte de la amistad. Si a los dos les va bien, yo creo que como todo, llevas bien la amistad. En los momentos críticos, en los momentos límites, es cuando se ve realmente la calidad personal y, por tanto, la calidad de la amistad. Es cuando se ponen a prueba las cosas. Bueno, La sonata del silencio es una novela, ya digo, voluminosa, pero que te engancha desde las primeras páginas y tienes como ganas de leer. Los personajes se meten en tu vida. ¿Cómo se metieron en la tuya cuando les dabas forma? Porque comentabas al principio que no decidías tú cuándo tenías que parar. O sea, que intuyo que llegaron a hacerse dueños, ¿no?, de tu vida en un momento determinado. Totalmente. Yo además escribo, no puedo tener un argumento, más o menos tengo la idea de lo que quiero escribir, y de esto tenía un poco la imagen final. Quería saber, sabía dónde tenía que llegar, pero no sabías cómo. Yo me dejo llevar, yo me pongo a escribir y dejo que ellos me cuenten su historia. Es mucho más fácil para mí y mucho más agradable y mucho más ameno. En cuanto quiero forzar alguna situación, en cuanto quiero meter un personaje que no le corresponde, ellos mismos se revelan. Y es así, muchas veces digo que escribir para mí es como leer una novela, ¿no? Yo me pongo delante del ordenador y puedo tener algunas ideas, algunos flashes que luego voy dando forma, y además incluso voy conociendo a los personajes a medida que voy escribiendo, y luego en la reescritura los defino mucho más porque les conozco ya. Y hay algunos personajes incluso que Roberta Moretti, por ejemplo, se presentó en la historia. Sí. Y durante 3 o 4 meses no me contaba su pasado, no sabía qué contar de ella, no sabía por qué. O sea, era tan desconocida para ti como para Marta, ¿no? Totalmente. Entonces, pues lo pensaba, intentaba darle forma y no había manera. Y de repente un día empecé a escribir el capítulo en el que cuenta quién es Roberta Moretti. Me lo contaba, es como, yo lo comparo muchas veces como que se meten en mi casa y me cuentan, se sientan a tomar un café y me cuentan su historia. Y mi escritura es así, por eso es muy placentera, porque me dejo llevar por ellos. Bueno, es una novela llena de sonidos. Para empezar, el sonido de la radio, que Marta califica en un momento de endiablado aparato. Este endiablado aparato, pero en fin, no lo voy a tener en cuenta. Y sonidos de la música, porque está muy presente desde el título, ¿no? Creo que también tiene gran presencia en tu vida. Bueno, yo no entiendo de música, no entiendo nada, y mucho menos de música clásica, pero sí la siento. La siento, y además es muy fácil sentir la música, simplemente te tienes que poner en predisposición de escuchar y de dejarte emocionar. Y además la música me ayuda a aislarme, la música clásica concretamente me ayuda a aislarme del silencio que nunca tienes, ¿no? Por mucho que quieras, no hay silencio. Entonces, para meterme un poco en mi urna y encarrilar la historia, el momento de creación, sí que utilizo música. Y es un poco una gratitud, una forma de gratitud a ese arte que es la música, en este caso la música clásica. Bueno. Y me parece además fascinante porque para lo bueno que tiene el Internet y el YouTube es la posibilidad de visualizar a los músicos y ver a un violinista, a un pianista, chelista, la transformación extraordinaria que tienen en el momento en que comienzan
a ejecutar una pieza musical es sorprendente. O sea, ya la música no sale ni del violín ni del piano, no sale del instrumento, sale de su propio cuerpo, de su gesto, de sus ojos, de los poros de su piel. Se nota que la música es él, que corre por sus venas, ¿no? Y eso lo quería un poco volcar en alguno de los personajes y crear esa sensación, ese sentimiento que a mí me aporta mucho como simple escuchante, y nunca mejor dicho, pero sí, como simple la emoción que me provoca. Tú has sido siempre una gran lectora. ¿Te gusta ahora ser una creadora de lectores? Bueno, eso es ser creadora de lectores, es el reconocimiento a pues mi tienes trabajo. Un ejército de fans. Yo creo que más mujeres que hombres. No sé por qué. Me da esa sensación. Yo creo... es que estamos en esto de leen más las mujeres que los hombres. Yo en la Feria del Libro, que es cuando veo más acercarse los lectores, sí que es verdad que hay mujeres. También es porque somos más atrevidas a acercarnos y somos más dadas a la palabra. Pero también hay lectores. Incluso hay lectoras que se han leído mis novelas porque los hombres, sus maridos, se lo han leído. En esta novela, por ejemplo, yo creo que hay una lectura diferente de lectores que de lectoras. A mí muchas lectoras me han dicho, yo he tenido que cerrar el libro en algún momento por la indignación que he tenido, ¿no? Sí. Y, lo que te he dicho yo antes, sí, a veces te enfadas. Pero en cuanto a los hombres, en cuanto a los lectores, hay escenas determinadas que ellos se fijan mucho en unas cosas y nosotras nos fijamos en otras. Curiosísimo. Sí, sí, sí. Pues ya saben, si tienen un ratito largo, pero les va a enganchar, les recomiendo La sonata del silencio de Paloma Sánchez Garnica, editada por Planeta, que hoy ha estado con nosotros. Mientras, en la distancia, mientras charlábamos tú y yo, Paloma, Carlos Santos te ha pintado un retrato. Así que, si te parece, vamos a escucharlo. Perfecto. Venga. Viste pantalón vaquero, camisa blanca, botines, pañuelo celeste al cuello, jersey sobre los hombros, potentes gafas de sol sobre el pelo oscuro y largo. Es lo que Fernán Gómez hubiera descrito como una hermosa señora, y Juan Yeregui, más políticamente correcto, despacharía con 2 palabras: elegante y guapa. El retrato me lo ha facilitado ella misma, con una foto que ha colgado en el Twitter a la puerta del Teatro Echegaray. Lo completan media docena de escuchantes, todas ellas mujeres que conocen bien su obra. Esther Cruz, que vive en Móstoles, nos ha escrito para decir que La sonata del silencio es ese libro que te llevarías a una isla desierta. Concha, otra escuchante, subraya que esa novela nos muestra el difícil papel de las mujeres en la posguerra. Su narrativa brillante, precisa María González, hace que te sumerjas como un personaje más en cada vida, en cada época, en cada situación. A María Elena García le parece una persona muy cercana, y Rocío Torres se confiesa adicta a su manera de transmitir, de engancharnos con los personajes y sus historias. Maite Alba, es un escuchante más, cumplió un sueño cuando pudo entrevistar a Paloma para su web de literatura. Dice hoy que leer sus novelas es como sentarse a conversar con un viejo amigo del que sabes que siempre vas a aprender muchísimas cosas. Poco queda ya por decir al retratista después de esto, si acaso, que se hizo escritora después de haber sido, en este orden, lectora, madre, estudiante, opositora, abogada y, otra vez, estudiante, que es disciplinada y constante, que es oyente de radio en general y escuchante de este programa en particular, aunque para escribir se ponga música clásica, que tiene un marido que es además su secretario y su compañero, mi universo, dice, un gran hombre, que habla con ilusión de la escritura, pero como han visto, habla con absoluto entusiasmo de la lectura, y que de mayor quiere ser Ana María Matute, pero créanme, aunque presuma de edad, aún le falta mucho para ser mayor. Paloma, Encantada. muchísimas gracias por habernos visitado y enhorabuena por la novela. Muchísimas gracias.